¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén, qué bueno. Oremos, amados hermanos. Amadísimo Señor, Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de llegar a tu casa de oración, de poder compartir una vez más como hermanos juntos en armonía, Señor, buscando de tu palabra, de tu amor y de tu misericordia que se renueva cada mañana, Señor. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de hablarle a tu pueblo, Señor. Ayúdame, Padre Santo, para que no sean mis palabras, sino que seas tú a través de ellas, Padre Santo. Y oro también por mis hermanos, para que lo que aprendamos en esta mañana no se quede solamente con ellos, sino de que tú, en tu grandiosa voluntad, permitas que llegue a donde tenga que llegar, Padre Santo. Estas cosas te las pedimos en tu nombre, Santo Jesús, dándote la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Nuevamente, Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Qué bueno, ahora sí los oigo. Anyway, vamos a estar leyendo varios versículos en nuestra Biblia. Manténgala abierta. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera SBT, por si acaso usted lo ve un poquito diferente en su Biblia, es por esa razón. Vamos a estar leyendo primeramente libro de Job capítulo 23 de 3 al 14 y después primera de Pedro 1 del 5 al 7. Job 23 versículos 3 al 14 y después primera de Pedro 1, 5 al 7. Vamos a empezar con Job. Cuando lo tenga, díganme amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién me diera el saber dónde hallarlo? Yo iría hasta su silla, presentaría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Pleitearía conmigo con grandeza de fuerza? No, sino que él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo distinguiré. Si al norte él actuare, yo no lo percibiré. Al sur se esconderá y no lo veré. Pero él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Mis pies se aferraron a sus pasos, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me aparté. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, repito, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y él hizo. Por lo tanto, él acabará lo que ha determinado para mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Amén. Eso fue Job capítulo 23. Y ahora primera de Pedro 1 del 5 al 7 dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Cristo sea manifestado. Amén.
Gracias al Señor por su gloriosa palabra. En esta mañana voy a estar tratando de ilustrar la enseñanza con un ejemplo personal. Un ejemplo común para que estemos todos en la misma página. Les voy a contar. Yo hace unas noches atrás estaba fregando en mi casa los trastes. Todo el mundo aquí hemos fregado los trastes en la vida, ¿verdad que sí? Yo estaba fregando una sartén. La sartén olía a los mariscos que tenía del mediodía. La viré. Y me fijé que el fondo de esta sartén estaba craqueada por el uso y abatida por el fuego de la estufa. ¿Verdad que sí? Y recordé, cuando lavaba esa sartén, me acordé de un video que vi hace muchos años de un muchacho que cogió el sartén de acero oxidado de su abuela, que estaba muy, muy oxidado. Era marrón de tanto óxido que tenía en ese video. Y lo tomó, lo limpió y lo dejó crystal clear. Cuando tú veías ese sartén del video, vaya, tú decías, eso es una, disculpe que use la palabra, una baratija, que nadie en su sano juicio hubiese cogido esa sartén tan oxidada para cocinar. Sin embargo, de esa sartén que la limpiaron, la procesaron, la trabajaron, salió una sartén reluciente y nueva. ¿Verdad que sí? Ese es el ejemplo que vamos a estar utilizando en esta mañana. ¿Estamos todos de acuerdo? Amén. Añado aquí una versión simplificada de cómo es este proceso de restaurar una sartén, para que tengamos esto en mente también. Para restaurar una sartén oxidada hay que limpiarla, ya sea rasparla con un brillo o usar digrisel o vinagre. ¿Por qué? Porque hay que sacarle todas esas impurezas. Si el sartén está sucio, tú no lo puedes usar. Hay que raspar esas impurezas. Segundo, hay que curar, ya que esté limpio, curarlo con aceite, calentarlo en el horno y volverlo a dejarlo reposar. Y por último, repetir ese paso anterior varias veces para crear una capa antiadherente, para que no se le peguen las cosas a ese sartén. Ese es el step by step de cómo uno restaura una sartén oxidada. Ahora bien, usted me va a preguntar, porque sé que se está preguntando eso, Joshua, ¿cómo nosotros salimos de esa sartén y regresamos acá a la iglesia? No se preocupe, yo le voy a ir diciendo. Dios trabaja con las personas nuevas, con las personas que llegan a Él por primera vez. Voy a estar refiriéndome, aunque no lo vamos a leer, Éxodo 16. Les doy un contexto de qué pasó en Éxodo 16. Bueno, el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto y estaban en el desierto y tenían hambre. Ellos habían visto las 10 plagas, habían visto la columna de fuego, habían visto el mar rojo abierto, habían visto la columna de nube, pero aún así el pueblo de Israel tuvo la osadía de quejarse con Moisés y decirle: Moisés, lo siento mucho, papá, yo vi todos estos milagros, que si el mar muerto abierto, que si la columna de fuego, la columna de nube, pero como que nos trajiste aquí, no tenemos comida, no tenemos nada, yo como que me voy para Egipto de nuevo. Pero el pueblo de Israel tenía que pasar por ese desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué no era más fácil llevarlos directo? Y hay una razón de por qué Dios los pasó por el desierto. No es por capricho de Dios. Dios no hace las cosas
por capricho, Él las hace porque tiene un plan. Amén. Dios hace las cosas porque Él tiene un plan. Y para bregar con la gente nueva tiene que transformarlo. Al pueblo de Israel los tenía que limpiar de Egipto para poder meterlos a la tierra prometida. Porque ¿qué pasaba si los metía directo a la tierra prometida? ¿Iban a seguir igual? ¿No iban a cambiar? ¿No iban a estar ready? ¿Para qué? Para lo que Dios quería que ellos vieran. ¿Verdad que sí? Asimismo, como el pueblo de Israel tuvo que pasar por ese desierto, ser procesados por esa aridez del sol y de la arena del desierto, tú puedes salir de Egipto, tú puedes salir de tu Egipto, sí, pero si Egipto no sale de ti, vas a seguir igual. Si tú sales de Egipto y Egipto no sale de ti, vas a seguir igual y no vas a estar ready para lo que Dios quiere que tú hagas para su reino. Hay que dejar que Dios nos raspe las impurezas. Si usted no se ha dado cuenta, nosotros somos como esa sartén. Hay que dejar que Dios nos pula, nos quite las impurezas para poder seguir adelante. Eso es para la gente nueva, porque estábamos hablando de que Dios trabaja con la gente nueva que llega. Pero Dios también trabaja con los que ya estábamos aquí. Usted no se libra. Si usted ya era cristiano y dice, no, ya yo estoy ready. No, Dios trabaja con usted también. Dios trabaja con usted y conmigo también. Sobre todo conmigo. Aquí vamos a volver a lo que leímos al principio de Job. Job 23. Este concepto de Dios limpiando a su pueblo se representa excelentemente a través de Job. Porque a Job, ¿qué le hicieron? Le quitaron los bienes, le quitaron la familia, los amigos no lo creyeron, lo traicionaron. Y Job dijo, no, Dios, ¿por qué tú me haces esto, Dios? Yo no sé. No. Algunos usan esta historia de Job. ¿Para qué? Para ilustrar y cuestionar si Dios es bueno o no. Pero el propio Job nos dice y nos deja claro qué es lo que está pasando de verdad. Job, que ya lo leímos ahorita, dice: mis pies se aferraron a sus pasos, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me aparté. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, repito, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién? ¿Usted lo va a hacer cambiar? ¿Usted lo va a hacer? Yo no lo voy a hacer cambiar. Yo no puedo hacer que Dios cambie. Si Dios tiene algo establecido, Él va a hacer. Su alma deseó y Él hizo, por tanto Él acabará lo que ha determinado de mí. Job no hizo nada malo. A Job le pasó todo lo que pasó por otra cosa completamente diferente. ¿Verdad que sí? Él tenía evidencia de que Él era justo. Él hacía las cosas bien, ofrecía los sacrificios, Él oraba, Él estaba en comunión con Dios. Y aún así le pasaron todas esas cosas. ¿Verdad que sí? Pero Dios permitió que él pasara por esa prueba porque Él sabía que Job era fiel y que lo podía soportar. ¿Verdad que sí? Dice el apóstol en 1 Corintios 10:13 que no nos ha venido ninguna tentación que humanamente ustedes no puedan soportar. Si nos llegan pruebas, nos llegan dificultades, es porque Dios sabe que tú estás ready para eso y que tú puedes aguantarlo. Hay veces que decimos, Dios, no puedo más, pero Dios sabe que estás ahí por algo. Amén. Amén. Job, en vez de pelear con Dios, decía aceptar la voluntad de Dios con temor,
Porque más adelante nosotros no lo leímos, pero él dice, yo tengo temor y tengo miedo de Dios, pero confía en su justicia. Que es lo que dice, pleiteará conmigo a fuerza, a pulso. Y él dice, no, pero yo sé que él me va a atender. Que lo leímos más ahorita. Volviendo al ejemplo del sartén, Dios nos va a poner en ese horno caliente. ¿Para qué? Para solidificarnos, para seguir transformándolo. Ya nos raspó las impurezas, ahora tiene que meternos a ese horno para calentarnos, dejarnos reposar, pasarnos por las pruebas que Él sabe que necesitamos. Tercer punto. La fe es lo que nos protege en medio de la prueba, que es lo que leímos en Primera de Pedro. En Primera de Pedro dice, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. No importa lo que esté pasando aquí en la tierra, no importa lo que te pase aquí abajo, porque la misericordia y el amor de Dios se extiende más allá de lo físico, más allá de la carnecita que uno tiene aquí. ¿Verdad que sí? Se extiende más allá de lo material y está a nuestro alcance. ¿Por qué está a nuestro alcance el amor y la misericordia del Señor? ¿Verdad? Porque nosotros aceptamos el proceso que Dios quiere hacer a través de Jesús con nosotros. Por eso estamos aquí. Por eso es que nosotros nos llamamos cristianos. ¿Verdad que sí? Porque si somos cristianos, ¿somos quién? Seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. ¿Verdad que sí? También dice en Primera de Pedro, que lo leímos ahorita, para ser hallados en alabanza, gloria y honra cuando Cristo vuelva. La fe es lo que nos va a alinear la mente, lo que nos va a alinear los pensamientos y nuestras acciones hacia una vida parecida a Cristo. Dice el apóstol, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. La fe nos va a guiar a decir, yo voy a hacer esto, pero no porque esto es lo correcto, sino porque Dios quiere que hagamos esto. Aunque en el mundo no entienda lo que yo estoy haciendo, como es lo que Dios quiere, eso es lo que yo voy a hacer. Seguimos con Primera de Pedro, que dice, aunque por ahora, por un tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, así como Job, ya dijimos que él no hizo nada malo, pero aún así pasó por pruebas. Sin embargo, Dios permite que nosotros pasemos pruebas, es verdad, pero será nuestra fe ¿en quién? En Cristo Jesús, la que nos va a mantener firme. ¿Cómo nos va a mantener? No los oigo. Usted lo oye, pastor. El pastor no los oye. Si él no los oye, yo no los oigo. Cristal, ¿cómo vamos a estar? Firmes, ¿verdad? Firmes. Firmes, hermanos. Qué bueno. Ya dijimos que al sartén lo guayaron, lo jasparon, lo metieron al horno. Y después, cuando ya ese sartén está preparado, lo dejaron ahí y no lo volvieron a usar. No. Lo metieron rápido de nuevo a la estufa. ¿Para qué? Para cocinar. Nosotros estamos otra vez puestos, ya que uno acepta a Cristo y estamos procesados, nos vuelven a poner encima de la estufa. ¿Por qué? Porque nuestra fe es nuestra capa antiadherente que nos va a proteger de las cosas que pasan en el mundo. No es que usted se va a quedar ahí y ya. Usted tiene que seguir dando ejemplo y testimonio de lo que Dios ha hecho con usted, de cómo Dios obra en el día a día. Amén. Ven, la tesis de esta mañana, que lo escribí aquí, que aún estando abatidos por el uso, las tentaciones, las aflicciones, las pruebas, Cristo nos pule de nuevo, nos deja crystal clear
y nos pone de nuevo otra vez a cocinar. Es decir, nos salva y nos insta a enseñar lo que hizo por nosotros. ¿Verdad que sí? Aunque tú estés desgastado, Dios puede limpiarte y restaurarte para usarte otra vez. Dios fortalece tu fe para las verdaderas batallas, no para los tiempos felices y los tiempos fáciles. Lo decíamos hoy en la escuela bíblica con los jóvenes. ¿Por qué no estamos todo el tiempo alegres? Y es porque necesitas un contraste para apreciar lo que tienes. Si tú no tienes tristeza, no puedes apreciar la alegría. Por eso es que pasamos pruebas. Para cuando tengamos el gozo de Dios, podamos decir: gracias, Señor, porque me libraste. Gracias, Señor, porque me sacaste de aquí. Y aunque el fruto tarde, mis hermanos, Dios va a seguir trabajando contigo a su debido tiempo. ¿Verdad que sí? Eso es la tesis de esta mañana, lo que les quería compartir. Les voy a dejar un último versículo como pastor de esta semana. 1 Corintios 1:10, mis hermanos. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis unos con otros la misma cosa y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Amén. Estar unidos como en una mente y en un parecer, que es Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias por esta oportunidad. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Sigamos adelante en nuestra fe. Y el hermano Dones.